Muy buenos días, estimados televidentes. El día de hoy, en Poder Tributario y a pedido de ustedes, vamos a tratar un tema bastante importante en el quehacer empresarial, como es la bancarización y sus principales modificaciones, con el fin de reducir contingencias o aminorarlas y evitarnos con ellos problemas con la SUNAT. Para los efectos, vamos a visualizar algunas imágenes que nos van a permitir entrar en contexto y explicar de la mejor manera este tema. La primera imagen, por favor. Muy bien, ¿qué es la bancarización? En términos simples, la bancarización implica la canalización del dinero a través del sistema financiero. Es decir, el paso del dinero por el sistema financiero, ¿para qué? Para que mediante el control tributario que pueda realizar la administración tributaria, ésta pueda tener conocimiento de los importes dinerarios que cancelen las empresas y también personas naturales por el paso de las empresas del sistema financiero, obviamente mediante el empleo de los medios de pago. Entonces, en términos simples, la bancarización viene a ser eso, la canalización del dinero por el sistema financiero para el cumplimiento de las obligaciones que puedan tener los agentes económicos en el mercado. Ahora, ¿cuáles son los principales objetivos o qué es lo que busca la bancarización? Fundamentalmente, la bancarización lo que busca es el control tributario. ¿Y esto por qué? Porque con la bancarización, la SUNAT, a través de los movimientos bancarios, va a poder rastrear, va a poder trazar, va a poder fiscalizar la cantidad de dinero y el cumplimiento de las obligaciones tributarias que se puedan estar dando o no se puedan estar dando. Es decir, va a poder trazar el origen y el destino del dinero y sobre todo determinar si el contribuyente o la empresa o la persona natural está tributando o no está tributando, está declarando o no está declarando. Y con esta herramienta va a prevenir defraudación tributaria, es decir, el fraude fiscal, el delito tributario, y además va a contribuir con la formalidad tributaria, que es un tema que está venido bastante a menos. Muy bien, con la siguiente imagen, por favor. Ahora, esta es una confusión común que se visualiza bastante en el mercado, y básicamente existe la confusión en que la bancarización es lo mismo que el ITF. Pues debemos mencionar que la bancarización y el ITF son dos obligaciones totalmente distintas, pero que interactúan entre sí buscando estos objetivos que acabamos de mencionar. ¿Por qué son distintas? Porque cuando hablamos del ITF estamos hablando de un impuesto, es decir, estamos hablando de una obligación tributaria sustantiva que grava, es decir, un impuesto que grava o que se va a pagar o nos van a retener los bancos, tanto por las entradas del dinero en el sistema financiero como por la salida. Y cada vez que hagamos un depósito, un abono en cuenta o pasemos dinero por bancos, en términos bastante sencillos, el banco lo que va a hacer es retenernos un importe del ITF, que además es un impuesto ciego, como se le denomina, y ese gravamen, ¿no?, va a dejar una huella. A raíz de esa huella, la administración va a saber o va a estimar cuánto dinero estamos moviendo por el sistema financiero. Entonces, hay que distinguir. Por un lado tenemos a la bancarización y por otro lado tenemos al impuesto a las transacciones financieras, comúnmente llamado ITF. Pero son dos obligaciones que interactúan para un mismo fin. ¿Dónde podemos ver un ejemplo bastante clarísimo y vigente de cómo interactúan estas dos obligaciones? Lo tenemos en la siguiente imagen, por favor. Muy bien, como vemos en esta lámina, tenemos una notificación de SUNAT. En este caso, la notificación ha sido dirigida por SUNAT a una persona natural bajo la premisa de que existe, nos vamos en este cuadrito que está al lado derecho, que existe lo siguiente, nos dice: en el 2016 se han efectuado depósitos en sus cuentas bancarias que representarían ingresos gravados con el impuesto a la renta y cuyo monto no habría sido declarado. Es decir, que gracias a los bancos o los movimientos bancarios que puede haber realizado esta persona, la SUNAT ha detectado
que esta persona o no ha declarado esos ingresos, por un lado, o de repente sus ingresos declarados no calzan con los movimientos. De repente ha declarado por 100 y está moviendo por 1.000.000. Entonces, ese desfase, ese descalce, implica que la autoridad tributaria presuma un supuesto de incremento patrimonial no justificado. Entonces, gracias a este mecanismo, la autoridad fiscal, es decir, la SUNAT, detecta y le pide al contribuyente sustentar esa diferencia o esa inconsistencia, ¿no? Entonces, vemos cómo a raíz del ITF y la bancarización, que son dos herramientas que interactúan, el fisco puede conocer si estamos tributando o no estamos tributando. La lámina es bastante clara y pasamos a la siguiente imagen, por favor. Dicho ello, ¿cómo se cumple la bancarización? Es decir, ¿cómo se concreta? La bancarización se concreta mediante el empleo de los denominados medios de pago. Son medios de pago que ya están vigentes desde el año 2004, pero que han ido evolucionando en el tiempo y sobre todo que han sufrido una serie de modificaciones en los últimos días y que todos los empresarios y contribuyentes debemos conocer. Los medios de pago son, por ejemplo, los abonos en cuenta, las transferencias interbancarias, el pago con giros, pagos con tarjetas de créditos, y recientemente se ha incorporado a las remesas y además a las cartas de crédito. Pero aquí algo muy importante es el referido al cheque con la cláusula no negociable. El cheque con la cláusula no negociable, o el cheque como título o valor como tal, sigue siendo un medio de pago, pero a partir del día 22 de agosto de este año, ya no se le va a exigir a los empresarios, o ya no se va a exigir a este medio de pago que es el cheque, que deba encontrarse consignada la cláusula no negociable o la cláusula de intransferible. Y esta es una medida bastante acertada, porque muchas veces por descuido las empresas no consignaban esta cláusula de no negociable en el cheque y perdían el gasto, costo y otros créditos o derechos tributarios que correspondían por un aspecto absolutamente formal, es decir, por un aspecto nimio, perdían una serie de derechos tributarios y además eran multados. A raíz de eso, el cheque actualmente sigue siendo un medio de pago, pero ya no cumpliendo esta exigencia que a nuestro entender era bastante rigurosa o bastante excesiva, porque finalmente un cheque, al ser un título valor bancarizable y todo, es rastreable. Por eso que esta medida, al menos, la consideramos bastante acertada y son de las pocas que son pro contribuyente, ¿no? Entonces, lo que debemos mencionar es que a partir del 22 de agosto, los cheques en general no tienen por qué consignar la cláusula de no negociable para poder gozar de los beneficios tributarios que los contribuyentes pudieran tener. Lo que sí hay que precisar es que esta obligación no es retroactiva, con lo cual, si alguna empresa hubiera realizado el pago de facturas, por ejemplo, antes del 22 de agosto, con un cheque que no hubiese cumplido esta obligación excesiva, que era consignar la cláusula no negociable, lamentablemente estará en contingencia frente a las SUNAT. Muy bien, pasemos a la siguiente imagen para ver el tratamiento actual de la bancarización. Cuando hablamos del tratamiento actual de la bancarización y por la evolución que ha sufrido en el tiempo, debemos distinguir que a la fecha coexiste un tratamiento doble, es decir, coexiste un tratamiento dual. Por un lado tenemos el tratamiento general y por otro lado tenemos el tratamiento especial. Cuando hablamos del tratamiento general, implica que las operaciones van a estar sujetas a un umbral cuantitativo. ¿Eso qué significa? Significa que aquellas operaciones que una empresa tenga por pagar, por ejemplo, a partir o superior a 3.500 soles o $1.000, obligatoriamente deben bancarizarse. Es decir, obligatoriamente tienen que pasar por bancos para evitarnos problemas con la SUNAT. Y por otro lado, en contrapartida, hoy por hoy tenemos las obligaciones tributarias, el tratamiento tributario especial aplicable a la bancarización. Y aquí tenemos que hacer un distingo. ¿Por qué? Porque existen operaciones que van a estar sujetas a un parámetro cuantitativo, pero también existen obligaciones que no van a estar sujetas a un parámetro cuantitativo. Y eso lo vamos a explicar mejor con lo que tenemos aquí en las láminas. Por ejemplo,
Si hablamos de los préstamos de empresas que comercializan insumos químicos fiscalizados o en el caso de personas naturales que deseen gozar de la deducción adicional de las 3 UITs para la determinación de su impuesto a la renta anual, en este supuesto o en estos 3 supuestos no existe parámetro cuantitativo, es decir, que cualquiera fuese el importe de la operación, obligatoriamente se tendrá que bancarizar. Es decir, si estamos hablando de un préstamo y este préstamo, así sea de un sol, tanto la entrega del sol como la devolución del sol, más los intereses, deben bancarizarse. ¿Para qué? Para que puedan ser deducibles para poder gozar de los demás beneficios o créditos tributarios que tenga la empresa o tenga el contribuyente. Ahí no existe ese umbral cuantitativo de los 3.500 soles o los $1.000, ¿no? Lo mismo sucede en el caso de empresas que comercializan insumos químicos fiscalizados y lo mismo sucede en el caso de las personas naturales que, por ejemplo, hagan algunos pagos a abogados, odontólogos, arrendamientos, y que si desean gozar de una deducción adicional de 3 UIT y por lo tanto pagar un menor impuesto a la renta, necesariamente tendrán que bancarizar estos pagos por estos servicios, cualquiera fuese el importe. Y en contrapartida, ¿qué es lo que tenemos ahora? Lo que tenemos ahora, y lo visualizamos aquí en los cuadros de color naranja, es que la compra de viviendas, autos, aumentos y reducción de capital sí están sujetos a un parámetro cuantitativo. Y ese parámetro cuantitativo es que a la fecha aquellas operaciones que sean igual o superiores a 3 UITs, es decir, a la fecha estamos hablando de 12.450 soles, 3 UITs, igual o superiores a 3 UITs, obligatoriamente deberán bancarizarse. Entonces, si alguien compra una casa, un vehículo, o hace un aumento o reducción de capital, y esta supera 3 UITs, es decir, 12.450 nuevos soles, obligatoriamente tendrá que bancarizar esta operación. Y en el caso de importaciones, obviamente que esto está sujeto a la aprobación de un decreto supremo que saldrá en las próximas semanas o próximos días. En el caso de importaciones, las importaciones tendrán que bancarizarse cuando estas sean superiores a $2.000 o $7.000, a $2.000 o 7.000 soles, ¿correcto? Entonces, tenemos que en el caso de las importaciones tendrá que bancarizarse si es que la importación de la mercancía, el valor FOB supera los 7.000 soles o los $2.000 americanos. Como vemos, existe una distinción entre operaciones que están sujetas a un umbral cuantitativo, que son las últimas que acabamos de mencionar, y aquellas que no están sujetas a un parámetro cuantitativo, que son las primeras 3 que vemos en el gráfico. Una precisión aquí, que también es un tema bastante frecuente, un tema que genera a veces confusiones o dudas en el quehacer empresarial, y es el referido al importe de la operación. Cuando hablamos del importe de la operación debemos verlo desde una perspectiva global, es decir, la globalidad del importe de la operación, en cuyo caso, si existen pagos parciales y estos pagos parciales corresponden a una operación cuyo importe global deba bancarizarse, estos pagos parciales igualmente tienen que bancarizarse. Me explico mejor con un ejemplo. Supongamos que una empresa tenga una factura por pagar de 20.000 soles y se ha pactado contractualmente que estos 20.000 soles tenga que cumplirse o tengan que cancelarse realizando el pago de 20 cuotas de 1.000. Cualquiera diría, bueno, como son pagos de cuotas de 1.000, no tengo que bancarizar. Pues la respuesta es no. La respuesta es que cada pago de esas 20 cuotas de 1.000 soles obligatoriamente tendrán que bancarizarse. ¿Por qué? Porque cada cuota responde a un gran total de 20.000. Por lo tanto, no hay que olvidar ver la operación de manera global, el importe de la operación de manera global o globalizada o un gran total. Muy bien, dicho ello, entonces pasemos a la siguiente imagen para ver los efectos o las consecuencias negativas que trae el hecho de no bancarizar a la fecha. En cuanto al tratamiento general, es decir, las consecuencias por no bancarizar, las consecuencias generales por no bancarizar, básicamente se circunscriben
a que se le desconozca a la empresa el gasto-costo para fines del impuesto a la renta, el crédito fiscal del IGB, las devoluciones, por ejemplo, en el caso de exportadores, reintegros tributarios y demás derechos o créditos que un empresario o un contribuyente podría tener. Esas son las consecuencias generales. Pérdida del gasto-costo, crédito fiscal del IGB se pierde, devoluciones se caen, reintegros tributarios, por ejemplo en zona de Amazonía, y otras obligaciones o créditos tributarios que el contribuyente pudiera tener. Pero además, hoy con las modificaciones tenemos consecuencias específicas que van atadas o vinculadas con estas consecuencias generales que acabamos de mencionar. Por ejemplo, en el caso de préstamos o mutuos, la consecuencia específica, además de la general anterior, es que el mutuante, es decir, quien presta el dinero, tendrá que sustentar el origen de los fondos. Y quien recibe el préstamo, el usuario del préstamo, el mutuatario, no podrá sustentar un supuesto de incremento patrimonial no justificado. De la misma forma, en el caso de insumos químicos fiscalizados y personas naturales, van a perder, por ejemplo, el gasto-costo y los demás beneficios. Y hay que mencionar algo muy importante aquí, que las empresas sujetas o que comercializan insumos químicos fiscalizados no serán pasibles de ser sancionadas, al igual que en los casos anteriores. Las personas naturales no podrán deducir las 3 UITs adicionales, y en el caso de casas, compra de casas, autos, aumento o reducción de capital, el notario público no elevará a escritura pública el acto jurídico y en consecuencia no lo inscribirá. Pero acá existe otra consecuencias adicionales, que es la posibilidad de ser anotado en el registro de operaciones sospechosas y por lo tanto ser reportado a la UIF y ser materia de un procedimiento por lavado de activos tanto a nivel administrativo y que puede trascender en el ámbito penal. En el caso de las importaciones, lo que debemos mencionar es que SUNAT tiene 2 opciones, y la opción es o bien ordena el reembarque o bien impone una multa. En todos los casos siempre se pierde estos derechos generales de los cuales hemos hecho referencia de manera introductoria, y además de las multas e intereses moratorios que pudieran corresponder en cada caso particular. Vayamos a la siguiente imagen, por favor. Como vemos, estamos en un contexto de mayores riesgos. Obviamente, estos riesgos se van a traducir en mayores consecuencias, y además de esas consecuencias tributarias o contingencias tributarias, van a existir contingencias o podrían eventualmente existir contingencias por casos de lavado de activos. Naturalmente, este responde a un contexto de mayor fiscalización tributaria a raíz de todas las normas que viene dando el gobierno a raíz de la delegación de facultades durante los últimos días y semanas. Esto significa que las fiscalizaciones se van a potenciar en gran manera. Tan es así que en días anteriores han salido dispositivos normativos que establecen que, por ejemplo, los bancos van a tener que reportarle a la SUNAT aquellos depósitos que se reciban en cuentas bancarias que superen las 7 UITs, es decir, más o menos 29.050 soles. O los bancos también van a tener que reportar a la SUNAT cuando, por ejemplo, existan indicios de evasión o elusión tributaria, obviamente a pedido de SUNAT. Estamos en un clima en que las fiscalizaciones tributarias en los años que se vienen o en los días ya que se vienen van a ser bastante fuertes, bastante rigurosas. Se está viendo a nivel, por ejemplo, de manejo de tarjetas de créditos, a nivel de incrementos patrimoniales no justificados, se van a empezar a fiscalizar planillas, ¿no? Por lo tanto, es importante tener en orden la casa, tener en orden la empresa, tener en orden nuestra documentación para evitarnos contingencias, ya no solamente tributarias, sino también de lavado de activos que pueden ir con efectos penales. Muy bien, estimados televidentes, mi nombre es Luis Farfán. Aquí en su segmento Poder Tributario, síganos escribiendo los temas que a ustedes les gustaría que tratemos en los siguientes segmentos. No olviden escribirnos en nuestra página web, nuestros teléfonos, nuestras redes sociales, siempre a su disposición. Nos vemos la siguiente semana aquí en su segmento semanal Poder Tributario. Muchas gracias.